Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien, estén teniendo un excelente día. Hoy de acuerdo y alargando un poco el tema o hablando sobre, dándole seguimiento a esto, vamos a hablar sobre mitosis. La mitosis, que es la división o la reproducción celular, que en sí es de unas células reproducible que nos dé como resultante dos, pero con la misma carga genética. De esto no solo es mitosis, también abarca y entra entre todo el entre todo el circuito celular, perdón, y en esto es interfase y mitosis. Interfase, que es en su mayoría lo que abarca más el ciclo celular, que sería como G1 y G2, que son para el crecimiento y desarrollo del material genético, y la síntesis, o S como muchos la llaman o la conocen también, que es más el duplicamiento del material genético y centrosomas, que en esto es importante porque es como la preparación para mitosis, pero no es mitosis, ojo, eso hay que tenerlo muy claro, síntesis no es igual a mitosis, es muy partícipe, pero no es lo mismo. De eso tenemos que mitosis tiene sus características, como sería la profase, prometafase, metafase, anafase y telofase. Yo diría que son todas fases, solo que nos aprendiéramos el pro o lo que sea, como el pro que sería del prometafase, que es el antes, o sea, el cómo va a empezar este circuito. Prometafase, que en sí es que a partir de centrosomas que ya se habían duplicado y al tener conexión por sus microtúbulos, van a dar una alteración o un enlace entre ambos que al ya tener el nucleolo, pues no roto, pero sí va a tener una desintegración relativa para que ya al tendremos dos cromatides y a partir de esas dos cromatides va a desaparecer el nucleolo que va a hacer que se condensen que se condense el cromosoma, las cromátides, porque el cromosoma está formado a partir de dos cromátides, que como vemos son dos cromátides iguales que van a estar unidas por un centrómero. Esto es prácticamente el cromosoma, es toda nuestra carga genética que poseemos, que va a ser enredada que es a partir de una proteína, un grupo proteico y el ADN. El grupo proteico va a ser ayudar a que se vaya homologando o plegando poco a poco el ADN hasta compactarlo y hacer el propio cromosoma. Con la mitosis ya en profase, hay una intermedia que se discute mucho entre si son 4 o 5, pero está la prometafase. La prometafase es que ya cuando están los cromosomas liberados, ahí en la célula, van a ser unidos o atraídos o juntados por los microtúbulos que se van a adherir en sus cinetocoros, que el cinetocoro es, podría decirse que en el costado del cromosoma. Ya en esto de que la prometafase ya se abrió la célula y se están uniendo y todo esto, nos vamos a metafase. Que metafase, a mi parecer, es como el medio, como la mitad de la célula. Y en sí es eso, porque los cromosomas, con ayuda de los microtúbulos y las enzimas que van a hacer que tengan cierto movimiento dentro de la célula, van a alinearlos para que con esta alineación en el ecuador de la célula se haga una placa, que esa placa se llama placa ecuatorial o plata ecuatorial, que es muy importante y yo diría que es básico tener este conocimiento, ya que se puede indagar un poco más y es una parte básica de este proceso. Aparte de la placa ecuatorial, ya cuando la tenemos bien formada y está alineada, pasaríamos a anafase, que ya la membrana plasmática, como vemos en esta, tendrá unas elongaciones, y esas elongaciones ya van dándonos pauta, nos muestran cómo la célula ya empieza a dividirse, que se empieza a hacer, como yo le diría, como la cintura de una persona en el medio, ya que los centrosomas, al tener fuerza y una elasticidad, van a jalar como tal
a las cromátides dividiéndolas o prácticamente rompiéndolas. Pero dijéramos, oh, ya se perdió la carga genética. No, al contrario, como la cromátide es una réplica de la otra cromátide y son iguales, tenemos la misma carga genética ahí, y es una división que apoya para este proceso de ambas células. Las cromátides, al ya estar dividiéndose, vamos a pasar a lo que es la telofase, que la telofase me hace mucho énfasis a lo que es el telómero, que es la parte superior final del cromosoma, que está en el brazo del cromosoma, en el brazo corto, y este telómero se me hace referencia como al final, que el final prácticamente es que por la fuerza por el desgaste que ya tuvieron los microtúbulos y todo esto, y al que ya en un polo superior y un polo inferior, donde se podría decir que ya quedaron las células, se va a volver a integrar un nucleolo de cada célula para que sean dos células genéticamente iguales. Y en esto ya vamos a tener una descondensación de las cromátides o del cromosoma, al ya estar de nuevo integradas en un nucleolo, porque parece que fue que se desintegró y no se desintegró, pero sí se volvió a integrar. Como vimos antes, se desintegró en profase el nucleolo, estuvo desintegrado y se volvió a integrar en telofase, y esto se debe a que no se puede decir que quedan como residuos de nucleolo, pero sí quedan las enzimas suficientes para restaurar uno nuevo. Y es más, restaurar dos, porque van a generar dos células nuevas. Estas células, al ya estar polarizadas, en cada lado, cada una, los los microtúbulos y con enzimas se van a despolarizar y van a soltar el núcleo de la célula. La membrana plasmática se va a dividir por el anillo contráctil de actina. El anillo contráctil de actina lo que va a hacer es va a tomar aquí la membrana y la va a ir aplastando o fusionando, tratar de cortarla o dividirla mediante la presión que va a hacer este anillo. Este anillo, o también es como la actina que producimos, que yo lo referiría o le daría un poco de relación entre los músculos, la actina y la miosina, porque son partícipes en la flexión y la extensión de los músculos que se integran, ¿no? También, al ya tener divididas ambas, pues ya vamos a volver a reciclar el mismo proceso que es de la mitosis, pero hay un proceso que se puede llamar, que se integra aquí, que es la citocinesis, que se integra a partir de más o menos lo que es la anafase, que esto apoya a la división o al corte de la membrana plasmática o del citoplasma, como se le quiera llamar, porque ambas son correctas. De esto, en sí, esto sería prácticamente todo, pero ya estar divididas las dos células, podemos decir que hacer un resumen breve sería que la profase, entre profase y prometafase se divide y explota, y tenemos un conjunto de cromosomas. Metafase solo los va a hacer una placa ecuatorial, en anafase va a romper esa placa y la membrana se va a empezar a dividir muy levemente, pero se va a ver la contorsión, y la telofase, con ayuda del anillo contráctil, va a romper y van a ser las dos células nuevas. Esto yo seguiría y diría que un buen sufijo o una manera de cómo recordarlo siempre como estudiantes, tal vez yo lo aprendí de esa manera, pero sería prometo anatelefonearte. ¿Por qué? Porque ahí ponemos las 4 fases que nos dice, y ya nomás es recordar, había una fase entre profase y metafase, que es la prometafase. Y es recordar un poquito de esto, que en sí no sería mucho.
De lo importante también yo destacaría los centrosomas, que son muy partícipes en esto, que tienen sus centriolos, microtúbulos y enzimas que van a estar rodeando esta molécula, que van a ser partícipes de todo el proceso. Y destacarían eso nada más, y de mi parte sería agradecer su tiempo y la atención prestada hacia su servidor. Gracias.